Seguimos analizando las causas de incapacidad para heredar. Vamos a ver la segunda, que es por causa de delito. Y aquí se dan varios supuestos, señala la ley. Cuando mencione a la ley, pues estoy hablando en este caso, en esta materia del Código Civil. Aquí la ley señala varios supuestos en los que una persona puede perder la capacidad para heredar, que pueden ser los siguientes. El primero es el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. Aquí puede entrar el ejemplo de la viuda negra. Pero son varios supuestos en esta primera fracción. El que haya sido condenado, que ya hay una sentencia, por haber dado no solamente el autor material, el que mató al autor de la sucesión, sino también el que lo mandó matar, autor intelectual, y no solamente que se haya realizado el hecho, sino también el que haya intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate. Pero debe de haber una sentencia condenatoria donde ya haya sido pues condenado por estos delitos. Y no solamente respecto del autor de la sucesión, sino también intentado o haber dado o mandado matar a los padres del autor de la sucesión, a sus hijos, a su cónyuge o a sus hermanos. ¿Por qué? Porque esto con la finalidad a veces no directamente sobre el autor de la sucesión, pero sí para ir reduciendo el número de posibles herederos. Entonces ahí, una vez acreditada la responsabilidad penal, va a tener injerencia en su incapacidad para heredar. Acuérdense que esa incapacidad surge respecto de ciertas personas y respecto de ciertos bienes. Otro supuesto es el que va a perder la capacidad para heredar por haber presentado denuncia o querella contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, por delito que merezca pena de prisión. Y aquí es muy fuerte, aun cuando aquellas sean fundadas. Si fuere su descendiente, ascendiente, cónyuge o hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el denunciante o querellante salvara su vida, su honra o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge. Está un poco complicada, pero lo vamos a entender con un ejemplo. Si se diera el caso de que un hermano del autor de la sucesión lo denunciara por algún delito, el que ustedes se les venga ahorita a la mente, que merezca pena de prisión, entonces por el solo hecho de denunciarlo o querellarse en contra del autor de la sucesión, ya es posibilidad de que pierda la capacidad de heredarlo. Aun y cuando esa denuncia o querella sean fundadas, solo por el hecho del parentesco que hay respecto del autor de la sucesión, a menos, y aquí es un tanto lo polémico, a menos que ese acto haya sido preciso para que el denunciante o querellante salve su vida, su honra o la de sus descendientes. Se puede dar el siguiente caso. Si se da cuenta la hija del autor de la sucesión que su padre, desgraciadamente son cosas que se pueden dar y se dan en la vida real, en la práctica, por algo los regula el legislador, y se da cuenta de que su padre está o ha estado violando durante varios años a su hija, es decir, a la nieta del autor de la sucesión, entonces aquí se aplicaría la cuestión de hay una relación de parentesco, se supone el mensaje que está mandando, aunque de manera errónea desde mi punto de vista, el legislador, es que entre parientes no deben de denunciarse o querellarse por las consecuencias y el rompimiento que genera en la familia. Bueno, pero también en la última parte de esta fracción está señalando, a menos
que ese acto sea necesario, sea preciso, la denuncia o la querella, para que el denunciante o querellante salven su vida, su honra o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge. Claro que en este caso la hija no va a perder la capacidad para heredar los bienes de su padre, porque la denuncia fue necesaria para salvar lo más preciado que debe de tener una persona, que es su hija, para evitar que esos actos continúen en su perjuicio. Entonces, claro que aquí el legislador lo comprende y por eso en esa última parte, aunque la primer parte del artículo sea un poco difícil de comprender, ya aquí lo recompone el legislador. Siguiente fracción: el cónyuge que mediante sentencia ejecutoria ha sido declarado adúltero si se trata de suceder al cónyuge inocente. Si bien ya no es como hace algunos años, donde estaba como delito el adulterio, ya se quita de los códigos penales, pero se conserva como causal de divorcio. Entonces, si en el divorcio correspondiente procede la causal de adulterio, entonces ahí se da esta situación por la cual se puede perder la capacidad para heredar. También relacionado con esta fracción es la siguiente: el coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la cónyuge inocente. A lo mejor ellos dos son amigos. En la primera fracción se refiere que ella, si mediante sentencia efectivamente fue declarada adúltera, entonces no va a poder suceder al cónyuge inocente. La siguiente fracción se refiere al coautor del cónyuge adulto, es decir, a la otra parte, al amante, que puede ser amigo a lo mejor de ellos. A veces que se da la relación de adulterio pues con los amigos o parientes del cónyuge inocente, desgraciadamente. Entonces, si él es amigo del cónyuge inocente y ella es la cónyuge culpable que consumaron ambos entonces el adulterio, él a lo mejor al darse cuenta de esa situación no soporta, se suicida y resulta que no modificó su testamento y aparecían en el testamento pues ella a lo mejor como heredera y él como legatario, pues van a perder ambos la capacidad para heredar. O si ante el escándalo también ella decidiera quitarse la vida y cuando se lee el testamento le dejó algún bien por medio del legado a esta persona, pues también perdería la capacidad para ello. Siguiente fracción: el que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión cometido contra el autor de la sucesión, de los hijos, cónyuge, ascendientes o hermanos de éste. Resulta que cometiste un delito en contra del autor de la sucesión y todavía pretendes heredarlo, pues dice el legislador, no. Siguiente: el padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos, el que haya sido abandonado, como desgraciadamente también ocurre. No pretendas que con el paso de los años, cuando a lo mejor a ese niño, después de que lo dejaste expuesto a todos los peligros, abandonándolo a su suerte, cuando estaba recién nacido, después la buena fortuna lo favoreció y cuando él fallece todavía quieras venir a reclamar algún bien, pues no. Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes respecto de los ofendidos. También, o sea, fuiste ingrato con tu hijo, no lo cuidaste, no cumpliste con las obligaciones, no solamente económicas, sino de cuidado, de protección del niño. Al contrario,
propiciaste ciertos actos para prostituirlo o corromperlo, pues entonces no vas a poder heredarlo. Se pierde la capacidad de heredar también por parte de los demás parientes del autor de la sucesión que, teniendo obligación de darle alimentos, no la hubieran cumplido. Aquí por falta de reciprocidad. Ya veíamos que los alimentos, una de las características es que son recíprocos. Y cuando el autor de la sucesión lo necesitó, tú no le diste. Te olvidaste y a lo mejor se sacó la lotería, recibió una herencia, etcétera, y al fallecer él, ahí si quieres venir a sucederlo, pues no se puede. Igual hipótesis sería de que un padre no cumplió con su obligación alimenticia y ya cuando pasan los años, el hijo logró salir adelante, hizo un buen patrimonio y desgraciadamente fallece antes que su padre y luego todavía quiere y pretende venir a reclamar una herencia que no le corresponde, porque no hubo reciprocidad. Otra cuestión sería los parientes del autor de la sucesión que, hallándose éste imposibilitado para trabajar y sin recursos, no se ocupen de recogerlo o de hacerlo recoger en establecimientos de asistencia social. Una cosa es a lo mejor que los alimentos, sobre todo en el caso de los hijos u otros parientes, no puedan cumplir con los alimentos llevándoselo a vivir con ellos, por cuestiones de que ya están casados, de que la esposa no quiere, etc. Pero al menos cumpliste con tu obligación llevándolo a un centro de asistencia social, a un asilo puede ser, y tú pagaste la estadía en ese asilo.